Saludos, esto es En Honor a la Verdad y quien les habla Felipe Canepa, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios. En esta hora considero un privilegio y un honor tener una especie de licencia, una luz verde para dar esta enseñanza que la he titulado El Nombre de Dios. ¿Y por qué digo eso? Porque después de muchísimos años, y para los que me conocen, el testimonio que tengo, yo fui cristiano evangélico por 35 años, hasta que el Señor me salvó y me abrió los ojos del entendimiento y pues me quitó la venda y vi que estaba perdido. ¿Por qué? Porque cuando Él te abre la venda, Él lo que hace simplemente es ver que veas tu condición y veas la verdad que está escrita para todos, pero que sin embargo hay ojos que no ven y hay oídos que no oyen. Por eso es que me considero un hombre privilegiado de haber recibido de la abundancia de su gracia y del don de su justicia. Al final de cuentas, simplemente soy un recipiente por haber recibido de la abundancia de su gracia y del don de su justicia. Y esta enseñanza, el nombre de Dios, no la he querido hacer, aunque podría haberla hecho a la manera de los que muchos lo hacen, en el sentido de que pues hay que enseñar este domingo, hay que enseñar esta semana y entonces hay que buscar una enseñanza, se escucha unos videos y se hace un título, una introducción, un cuerpo, verso aquí, verso acá y una enseñanza. Eso es fácil de hacer. Pero a mí, desde un principio, el Señor no me ha permitido enseñar nada de lo que yo no sepa, que Él no me lo haya hecho entender, que no esté escrito, y que, pues, verdaderamente no contradiga las Escrituras, porque nada se puede contra la verdad, sino por la verdad, y está escrito que ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, este es un tema donde les aseguro, si buscan en el internet, van a encontrar miles de enseñanzas de cientos de hombres durante décadas, seguramente han enseñado esto. ¿Y qué hace de particular esta enseñanza y este servidor? Bueno, para mí la diferencia es que no me he atrevido a decir que yo entiendo o que veo, sino que he esperado en su misericordia, porque sé que los ojos que ven son aquellos que Dios abre. Y no hay otra forma. No hay otra forma de conocer quién es el Hijo, sino solamente el Padre. Y nadie puede conocer quién es el Padre, sino solamente el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y en esta hora vamos a enseñar esta enseñanza. Y primeramente quiero decir que estoy usando esta Reina Valera, que no es la mejor versión por muchas razones, pero a la misma vez es la que tiene la herramienta de tener la concordancia Strong, que creo, y es un consenso pues universal, que es la mejor concordancia que se ha escrito. Se trabajó miles de horas para lograrla, años y años para hacerla, y usa esta Biblia, la Reina Valera, y en inglés usa la King James. Entonces esa es la única razón, pero ahora vamos a entrar en la enseñanza y quiero introducir diciendo lo que dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Y estaba hablando del Señor Jesucristo y el ministerio de la reconciliación, y estaba hablando de que, vamos a leer el verso 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, 2 puntos, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
Y ahí viene el famoso versículo que muchos se lo saben de memoria, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el versículo que la mayoría de cristianos pues evangélicos se conocen de memoria, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, que todas son... Y es bonito ese versículo y pues se presta para muchas enseñanzas y predicaciones, pero en realidad nos olvidamos del versículo anterior que dice que de aquí en adelante a nadie conocemos, dice aquí, según la carne. Y aún si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué significa esto? Que no podemos entender ni conocer a Jesucristo por nuestros sentidos, por lo que podemos leer o por lo que nos podemos ver o escuchar. Si bien es cierto, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero Dios se reserva el derecho de engendrar a sus propios hijos y Dios se reserva el derecho de dar vista a los ciegos y de dar el oído a aquellos que están sordos. Entonces, diciendo esto, vamos a empezar el tema, el nombre de Dios. Y se me viene una infinidad de enseñanzas que he visto, donde en mi búsqueda de la verdad del nombre de Dios, pues he escuchado unas contradicciones de muchos que yo creo que son sinceros y que están honestamente creyendo que es así como ellos creen. Y entonces el factor común y determinante para dilucidar quién es el que tiene la verdad, en muchos casos me he dado cuenta que se olvidan de algo muy importante. El Señor Jesucristo dijo, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, pues no tienen vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dijo el Señor. Entonces los discípulos se rascaban la cabeza y decían, pero ¿cómo vamos a comer su carne y beber su sangre si está escrito en Levítico que no debemos comer ni beber sangre? O sea, no se puede contradecir Dios y eso es verdad. Ese es un fundamento importantísimo de que Dios no puede contradecir su palabra. Entonces lo que pasa es que nos falta el entendimiento. Entonces lo que el Señor Jesús estaba diciendo se los dice a ellos. O sea, les explica y les dice, hasta ahora no pueden entender, le dice el Señor, la carne para nada aprovecha. Yo no estoy hablando de ese tema, estoy hablando de otra cosa. Y Él lo dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden ver a este hombre, pueden ver mi mano y pues dentro hay venas, pero ustedes no pueden ver lo que corre por mis venas. Si bien es cierto, la gente sabe que uno tiene sangre adentro, pero no la pueden ver. Lo que estoy diciendo es que cualquiera puede ver o leer las Escrituras. La Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu da vida. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno quiere conocer la verdad, tiene que hacerse ignorante, dice la palabra de Dios. Si alguno quiere ver, tiene que estar ciego y con una necesidad profunda de que Dios te abra los ojos. Esos son los principios más elementales. Y cuando estás en esa condición, tienes que conformarte con las palabras de Jesucristo. Entonces, en este tema es necesario que escuchemos con el corazón. ¿Por qué? Porque la sangre es el espíritu que fluye dentro de la palabra de Dios. El Señor dijo que eran necesarias las dos cosas. La palabra, por eso Él dijo, escudriñenla, porque a ustedes les parece que allí tienen vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Pero entonces no es suficiente con leer y meditar y escudriñar.
Cuando Dios ve un corazón preparado, Él le abre de entendimiento. Entonces este tema es uno de estos temas de que se debe de entender y recibir tal y cual, porque, repito, no se puede contradecir la palabra de Dios. Ahora, vamos de una vez. Ustedes han visto que cuando yo enseño, detrás de mí tengo estas letras en hebreo, que es Yod, Hei, Bau, Hei, y se escribe de derecha a izquierda, porque lo de Dios parece que es todo al revés del hombre. Casi todo lo de Dios es muy diferente. Los caminos de Dios son diferentes al del hombre. Él mismo lo dijo, que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los de ustedes. O sea, en otras palabras, pareciera que definitivamente lo que nosotros pensamos, normalmente Dios dice, no, es por el otro lado. Y por eso es que necesitamos bajarnos. O sea que si nosotros queremos recibir un entendimiento de la verdad, tenemos que estar dispuestos a renunciar a lo que creemos que es verdad. Entonces, vamos a ver que en Génesis 4:26, cuando Dios creó al primer hombre, Adán, y de Adán sacó el material para hacer a Eva, el cromosoma XX, porque Adán tenía el XY. Y del XY él saca 2X y crea a Eva. Y a partir de ahí dice la palabra de Dios que de un linaje y de una misma sangre hizo a todo el linaje de los seres humanos. Y que cuando Caín, que era del maligno, mata a Abel, entonces llegó como un vacío y había que continuar con la verdad, porque se había metido las tinieblas, había hecho un entorpecimiento, había hecho como un bache o algo que interrumpió la línea, y por eso dice en Génesis capítulo 4 que en 4:26, bueno, voy a leer el 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces, ¿por qué dijo esto Eva? Me ha sustituido. Porque había una comunión, porque dice la palabra de Dios que Abel hizo un sacrificio que fue acepto. Porque lo que le entregó a Dios no provenía de la obra de sus manos. Pero Caín sí le entregó algo que provenía de la obra de sus manos, porque él labraba la tierra, etc. No vamos a ver ese tema, pero el punto de lo que quiero hablar, que en ese tiempo, en el versículo 26 dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre, y aquí en esta Biblia Reina Valera, pues dice, empezaron a invocar el nombre de Jehová. Eso es lo que dice aquí. Ahora, yo tengo una Biblia textual. Tengo una Biblia textual aquí. Sociedad Bíblica Iberoamericana. Y dice aquí, Biblia hebraica Stuttgartensia Novum Testamentum Grace, traducción contextual al español. Y es una Biblia más pegada a los textos originales. Y dicho sea de paso, en esta Biblia, por ejemplo, no está la famosa coma joánica. Para el que tiene oídos para oír, que oiga. Para el que ignora, ignore. No hay ningún problema. Si no sabe lo que es la coma joánica, no importa. No estamos hablando de ese tema, pero estoy hablando de esta Biblia textual. Y esta Biblia textual, si yo busco el versículo 4:26, aquí dice, y Set
Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces se empezó a invocar el nombre de... Bueno, tienen que creerme, no voy a mentir porque ningún mentiroso entra en el reino de los cielos. No puedo enfocar esto, pero aquí en esta Biblia, cada vez que la Reina Valera dice Jehová y aparece, no sé, cientos y cientos de veces, en esta Biblia textual aparecen cientos y cientos de veces esta palabra es. Así. Eso es lo que dice. Y así como el Espíritu Santo me guió o me hizo entender, me reveló, me habló el entendimiento, o me guió a la verdad de que la coma joánica fue una pluma mentirosa de los escribas, como dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que introdujeron ese texto sin ninguna autoridad, pero que sin embargo les sirvió para pues su famosa doctrina de la Santa Trinidad, de las tres personas y un solo Dios. Y como dije la vez pasada, 3 en 1. Si son 3 y todo el mundo está de acuerdo que Dios es espíritu, entonces yo diría, si Dios es espíritu y todos dicen y gritan amén, los unos y los otros dicen totalmente. Entonces si son 3 en 1, entonces son 3 espíritus en un cuerpo o en una persona. Entonces, ¿cómo es eso? 3 espíritus. Si son 3 espíritus, entonces ¿cómo es esto? O es 1 en 3. Es una persona en 3 espíritus. Esa es una confusión total. Y esto, pues el Espíritu de Dios, porque toda mi vida nací en un hogar católico, fui cristiano evangélico por 35 años, pero cuando Dios me quita la venda y empiezo de cero en Génesis capítulo 1, verso 1, y descubro que la tierra está fundada, tiene cimientos, tiene columnas, y hay una expansión, y Dios me revela que la tierra es como es, que no se mueve una pelota, y ahí empieza Dios a revelarme todo lo demás, y me di cuenta que toda mi teología estaba equivocada, toda absolutamente. Entonces dije yo, verdaderamente yo estoy ciego, estaba ciego. Y cuando yo llego a lo de la Trinidad, no me entraba primera de Juan capítulo 5 verso 7, que ahí está la famosa coma joánica, pero el Espíritu Santo me guía a una lucecita roja, algo está mal, y entonces comienzo a indagar, a investigar, y resulta pues que eso fue añadido. Y eso no lo pueden discutir ningún teólogo. Todos los teólogos tienen que reconocer y que eso fue, ahí se nota que fue añadido. ¿A qué fue añadido? A los escritos originales. Entonces, en Génesis 4:26 aparece por primera vez, y no voy a pronunciar más el nombre, que está acá. No lo quiero pronunciar más, porque después que conoces la verdad, tú eres responsable. Entonces yo quiero ser responsable y ya no quiero pronunciar más este nombre, que dicho sea de paso por años, el Espíritu Santo me decía algo está mal con esto. ¿Por qué? Porque me tocaban la puerta y venían unos testigos de este nombre, cuyo fundador, un tipo llamado Russell, era un masón grado 33. Y sea ciencia cierta que los masones sirven a Lucifer, Satanás, el portador de la luz, con toda seguridad. Muchos desde que están abajo no lo saben, pero al final ellos adoran y sirven a Satanás. Entonces digo, ¿qué hace un tipo fundando algo, una institución religiosa muy próspera, con su revista La Atalaya, y son muy convincentes, y ellos dicen que son testigos de Jehová? Algo estaba mal. Entonces yo me rehúso ahora, y si por ahí se me escapa es porque 30 y tantos años he pronunciado ese nombre, y ahora me rehúso, porque también alguien me podrá decir, hermano, pero está en la Biblia. Bueno, acá hay otra Biblia. Y hay otra Biblia que no la tengo guardada, puedo traer 2 o 3 más donde dice Yahvé. Y hay otras que dicen Yahweh.
Jehová. O sea que, aquí estamos, ¿qué estoy hablando? Que yo me rehúso a volver a hablar este nombre porque no sabía la verdad. Pero esta noche he venido a enseñar cuál es el nombre de Dios. Y yo quiero decir directamente a algunas personas que si algunos creen que el nombre más santo y el más glorioso y el más importante, el nombre de Dios, es Jehová, están equivocados. Si alguien me dice, no, no es Jehová, es Yahweh. Sí, porque aquí están las palabras, el tetragramatón. Y entonces aquí la consonante es una A, y después aquí la consonante es una E, y es Yahweh. Si alguien me dice eso, quiero decirte que estás bien equivocado también. Ese no es el nombre de Dios. Y si alguien me dice, no, tiene razón, no era ni Jehová ni Yahweh, es hasta me he olvidado los nombres, las variantes que hay. Uno era Yahweh y el otro era Yahuwah. Yahuwah. O sea que ya, acá verá U, y acá otra A. O sea que todas las combinaciones que se puedan hacer de este nombre, quiero decirte que estás equivocado. Totalmente. Y yo estaba igual. Sí, pero con sinceridad buscaba cuál será, investigaba en las enciclopedias, en los escritos, como todos, muchos de ustedes han estado investigando hasta que encontraron el nombre y creen que es el nombre, pero repito, Dios no se puede contradecir. Sí, porque en el Antiguo Testamento dice, y este será mi nombre con que seré invocado siempre por la eternidad. Ya ves, y siguen así. Y en Apocalipsis, por ejemplo, dice otra cosa. Entonces, esto y esto, ¿por qué aparentemente se contradicen? Y quiero que sepas que no se contradicen. El problema está que nosotros estamos ciegos. Entonces vamos a enseñar que el nombre de Dios lo estamos empezando a ir, es como un rompecabezas. Cada pieza es una pieza de un rompecabezas. Entonces estamos diciendo que desde un principio, pues ¿quién tenía más autoridad de conocer al verdadero Dios y de saber su nombre que el mismísimo Adán? O sea, ¿hay alguien que pueda negar que Adán lo conocía? Nadie. Por cierto, era el primero y el único que había. Entonces, él conocía al verdadero Dios. Y ese verdadero Dios que creó a ese hombre, pues murió un justo, Abel, y Dios sustituyó a ese justo, y entonces nace otro hijo justo, y entonces empiezan otra vez a invocar el nombre que está acá. Que por cierto, aquí es una B de Victoria, y hay muchos que tienen en sus Biblias una W. Quiero decir de una vez que la W no existía. Esto no existía hace cientos de años, por si acaso. Lo mismo que la J. La letra J fue la última letra añadida a nuestro vocabulario, y la J fue añadida e incluida en nuestro idioma, en nuestra lengua del castellano, es la lengua castellana, o lo que muchos decimos o dicen, la lengua española. En el español fue añadida por el año 1530 y tantos. O sea que en el 1400 no existía esta letra, la J, por si acaso. Entonces, estamos hablando del nombre de Dios. Entonces, vamos a borrar esto. Entonces, empiezan a invocar, y en el hebreo antiguo, aquí está esta letra, es el Yod, Hei, Bau, Hei. Y donde está el problema, que este es el nombre de Dios. Es verdad que aquí está el nombre de Dios, pero este es el nombre que en Apocalipsis llama el nombre desconocido. Y espero que el Espíritu Santo, tengo mucha información acá y estoy
creyendo y confesando que el Espíritu Santo me está guiando en la fluidez, cómo voy a empezar a enseñar o a seguir enseñando esto. Y entonces, en el capítulo 19 de Apocalipsis, dice la palabra de Dios, verso 12, está hablando del único. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ahí está. Tenía un nombre que ninguno conocía. ¿Cuál es ese nombre que ninguno conocía? Les aseguro que es este. El nombre que ninguno conocía. Ahora, vamos a ir al famoso versículo. Vamos a ir cuando Jacob tiene un encuentro con el ángel. Y en lugar de decir esa palabra que les dije que no la voy a poner, voy a tratar de hacerlo, por favor, me disculpan si se me escapa. En lugar de decir, ya saben qué palabra, voy a decir, pues simplemente voy a pronunciar las letras. Y voy a pronunciarlo de una manera rápida. Es Yod, He, Baje, He. Y le voy a decir Yo, He, Baje. 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 No estoy pronunciando un nombre, estoy pronunciando las letras. Pero a manera de la enseñanza, Yo, He, Baje. Así lo voy a decir, pronunciando las letras del hebreo. Yo, He, Baje. Entonces, en Génesis capítulo 32, ahí aparece el ángel del Yod-Heh-Vah-Heh que tiene un encuentro con Jacob. Y eso está en Génesis capítulo 32. ¿Qué pasó allí? Ya ustedes saben, Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y ustedes ya saben, voy a leer el versículo 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio de su encaje su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. O sea, yo no entendía esto hasta que el Señor me dio entendimiento. ¿Por qué era importante que tenía que terminar este asunto antes que venga la luz del día? ¿Por qué? Porque a Dios nadie le vio jamás. Él no quería que le vean el rostro. Entonces, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Ahí está. Este hombre Jacob quería saber el nombre de Dios. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Él no se lo dijo. Él no se lo dijo. Si algunas personas creen que le mencionó este nombre, están equivocados. Él no se lo dijo y lo bendijo allí. Entonces vamos ahora al famoso pasaje de Moisés donde directamente Dios dice su nombre. Famoso pasaje que por medio de este pasaje pues se ha establecido prácticamente muchísimas enseñanzas, doctrinas y creencias, y hasta el día de hoy la gente pelea creyendo tener la verdad. Y si leen rápidamente, para ir avanzando, ahí está el título de este capítulo, que en esta Biblia dice, Dios llama a Moisés. Verso 2 dice, se le apareció el ángel de Yod-Heh-Vah-Heh en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés
dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué la zarza no se quema. Viendo Jotgebaje que él iba a ver lo que llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Él es el Dios de Adán, él es el Dios de Set. Ahí empezaron a invocar este nombre. Quiero decir que en la Biblia, en las Escrituras, aparece ya Jotgebaje en Génesis capítulo 4. Y habían pasado muchísimos años y aquí está Moisés y tiene un encuentro. Voy a ahorrar tiempo y en el versículo 13 dice, pueden leer ustedes la historia, dijo Moisés a Dios. ¿A quién? El nombre de Dios. Le dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, o sea, le dijo Moisés, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? O sea, Moisés con mucha sinceridad le dice a Dios: si me van a preguntar, ¿y cuál es el Dios que te mandó? ¿Cuál es tu nombre? Y entonces respondió Dios a Moisés. Aquí no respondió Abraham, no respondió Isaac, no respondió Jacob, el Dios de ellos. No respondió Josué, Caleb o ningún hombre. La palabra de Dios dice que Dios responde por sí mismo cuando le preguntan: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Y qué les voy a decir? ¿Cuál es su nombre? Y respondió Dios a Moisés: 2 puntos. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y esta palabra fonéticamente en el hebreo, más o menos, porque mi lengua no es el hebreo, dice Eyeha ha Sherejie. Eyeha Sherejie. Yo soy el que soy. Y ahí está la clave. Cuando Dios le da su nombre, Él dice: yo soy el que soy. ¿Qué le está diciendo Dios allí? Que Él es. Que Él es existente. Entonces, allí, el versículo 14 dice: y dijo: así dirás a los hijos de Israel: Hayá, yo soy. Esa palabra Hayá, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, cuando nosotros leemos esto, ¿cuál es el nombre de Dios? Y Él dice: yo soy, me envió. El problema ha sido que no hemos entendido. Yo no lo entendí hasta hace poco, porque I am, o yo soy en español, es el nombre que Él mismo dijo que era. Entonces, ¿cómo se escribe yo soy el que soy? Se escribe así. El problema es que no lo hemos entendido. Él dijo: ¿cuál es tu nombre? Y Él dijo: yo soy el que soy. Diles: yo soy, me ha enviado. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios es yo soy, pero no se debe entender como si fuera, vamos a decirlo de esta manera. Si yo digo: yo soy un hombre, ¿estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad? Estoy diciendo la verdad. Yo soy un hombre. Yo soy un profesor. Yo soy un carpintero. Entonces, si yo digo
aquel que creó los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Yo soy que estás en los cielos. O sea, el Espíritu Santo inmediatamente nos va a decir, es verdad lo que lees, pero como que no has entendido bien. A ver, seamos sinceros. Yo soy que creaste los cielos y la tierra. Yo soy que creaste la fuente de las aguas. Está medio raro. Pero a la misma vez la palabra no se contradice. ¿Por qué? Por el mismo principio. La carne y la sangre, sin la sangre estamos muertos. Sin el Espíritu Santo que nos enseñe y nos guíe, vamos a inventarnos un montón de cosas. ¿De qué estamos hablando? Del nombre de Dios. Y Él lo dijo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo le digo que te llamas? Yo soy el que soy. Diles, yo soy, me ha enviado. Ese es el nombre de Dios. Ahora, además dijo Dios a Moisés, y acá viene la confusión. Así dirá, además, o sea, después de que le dice su nombre, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Además de eso, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yod-Heh-Vah-Heh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado. Este es mi nombre para siempre. Y ahí está el problema. Perdón. O sea, el problema no es esta palabra, sino ahí está el problema que no hemos entendido. Dice, este es mi nombre para siempre. ¿Cuál? Este. Yahweh, Jehová, Yahuwah. Y ahí el problema, ahí, la pelea. Y Dios nunca dijo eso. Dios dijo que su nombre era yo soy el que soy. Pero cuando dice, además dijo, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y ahí está la confusión en la mente de las personas que no han entendido. De la misma manera que no entienden ahora quién es el verdadero Dios, entonces ¿cómo van a conocer el verdadero nombre? Es casi imposible. Entonces vamos a ir avanzando en la enseñanza y vamos a ver que pasó el tiempo y en el libro de los Jueces, capítulo 13, hubo un hombre que tuvo una esposa, su esposa, a quien el ángel de Yod-Heh-Vah-Heh se le aparece y le promete un hijo. Estábamos hablando de Sansón y vamos a leer Jueces, capítulo 13. Y ahí pueden leer toda la historia, empezando el verso 1, pero vamos a avanzar. Y entonces voy a leer aquí el versículo 6. Y la mujer vino y le contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí. Ya sabemos que este era el ángel de Yod-Heh-Vah-Heh, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté ni de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Me parece parecido a lo que pasó con Jacob. ¿Por qué preguntas mi nombre? Y entonces, ahí viene la historia. Oró Manoah a Yod-Heh-Vah-Heh y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que me enviaste vuelva, y etcétera. Verso 9, y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba. Y entonces el 11, y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que hablaba a la mujer? Y él dijo, yo soy. Y ya saben que el Señor Jesucristo dijo muchas veces, ¿a quién buscan? A Jesús. Yo soy. Y cuando él dijo yo soy, la gente, un montón de gente se fueron para atrás y cayeron a la tierra, se llenaron de polvo. Solamente cuando él dijo eso. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir el niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a ir al verso 16. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo ¿a quién? A Yod-Heh-Vah-Heh. Pero ¿quién es Yod-Heh-Vah-Heh? Ahí lo que él estaba diciendo era
ofrécelo al que es. Esa es la forma correcta de interpretarlo. Cuando los hombres invocaban el nombre, estaban invocando el nombre del que es. Cuando Dios le dijo, cuando Moisés dijo, si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le voy a decir? Dile que yo soy. Entonces, en la ignorancia y en las tinieblas de entendimiento, que Satanás es el que oscurece el entendimiento. La palabra de Dios está allí, pero no la entendemos porque Satanás es como unas aves que se agarran la semilla antes que la caigan en tierra. Por eso que no podemos entender todo lo demás. El Señor Jesús dijo, cuando los discípulos le dijeron, enséñanos la parábola del sembrador, y él dijo, no entienden eso, entonces ¿cómo van a entender todo lo demás? ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso el Señor? Que no se puede entender nada si es que Satanás te agarra la palabra más importante, porque si no la entiendes esa no vas a entender lo demás. Entonces cuando él dijo, ¿cómo se llamas? Diles, yo soy, me envió. Entonces, yo no se puede decir, yo soy que estás en los cielos. Así no es. Lo que se tiene que decir, el que es, el que eras y el que será siempre. Eso es lo que Dios le reveló. Este es su nombre para siempre. Ahí lo dice. Cuando se dijo, este será mi nombre por los siglos de los siglos. ¿Por qué ese es su nombre por los siglos de los siglos? Bueno, pasaron miles de años. Vamos a avanzar miles de años. Y bueno, leamos ese nombre. A ver, ¿dónde está ese nombre? Después de miles de años. Porque si Dios dijo que su nombre que será recordado por miles de años, tiene que ser verdad. Ok, leámoslo. A ver, ¿dónde está eso? Bendito Dios. Apocalipsis, el último libro. Y ahí se cierra el canon. Por el año 190. Verso 1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en el Asia, gracia y paz a vosotros del que es. ¿De quién? Del que es. Yo que baje. Del que es, del que era y que ha de venir. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega. Esos son los versos, las palabras del alfabeto griego. La primera letra es alfa y la última letra es la omega. En el griego sería el alef y el taf. Entonces, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. Entonces, cuando los hombres invocaban el nombre, ¿saben qué decían? Bendito aquel, tú que eres el eterno. Y por cierto, yo Jebaje, aquí están las letras que no tienen vocales. Cualquiera que le diga que tenían vocales se les está mintiendo. Y cualquiera que le diga que en el Nuevo Testamento y la Biblia se escribió, todo está aquí en hebreo, sí, porque el griego era de los satánicos y tiene que haber sido en hebreo, le está mintiendo. Les está mintiendo también. Porque solamente hay 3 fuentes. El Textus Receptus, el Códice Vaticano, el Codex Vaticanus y los rollos del Mar Muerto. 3 testimonios. Y fueron escritos en griego. El nombre estaba escrito, el que dice que el nombre del Señor, el nombre de Dios estaba escrito en hebreo, pues les está mintiendo. ¿Por qué? Porque aquí tengo la Septuaginta. Y para hacer un paréntesis antes que se me pase. Yo Jebaje, aquí está la traducción
de la combinación. Y aquí está. Estamos hablando, esto es yo, G. Aquí tienes una G, yo, G, que significa era. G, Bao, G, es. Y después Yod, Hei, Yod, Hei, será. Y muchas veces la Biblia solamente usa esto, que se usa y se pronuncia como decir ya, con Y, pero que en la Reina Valera, como dije, esta bendita J que la metieron en el 1500 y pico, vamos a decir 1530, inventaron la J. ¿Por qué? Porque pues cuando fui a la universidad, ahí me enseñaron en la clase de lengua española, la lengua castellana, la clase de lengua, me dijeron allí que la lengua evoluciona. Llega un momento que se usa tanto un lenguaje en un pueblo que se tiene que adoptar esa jerga o ese modalismo, como quieras llamarlo, de tanto que usa la gente, pues lo se adopta como una palabra más para el idioma. Entonces inventaron la J, pero allí en la palabra de Dios, en los Salmos y en Isaías, aparece ya, ya. Y por eso muchos dicen que Yahweh. Aquí está la ya, esto. Ya. Y no me voy a poner a decir algo que no es. Cuando Dios le dijo y le reveló a Moisés, cuando me pregunten por tu nombre, ¿qué le voy a decir? Dile que yo soy el que soy. Yo soy, te envió. Entonces lo que Moisés entendió es que el eterno, el existente, el que es, el que era y que será, ese te envió. Entonces él sabía de quién estaba hablando. Por eso es que, y voy a ver si tengo aquí mis documentos. Vamos a ir a Salmos, por ejemplo, 68, 18. Salmos 68, 18, verso, perdón, que dice el verso 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Y eso es una cita que está en el Nuevo Testamento. Y dice, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Ja Dios. ¿Qué significa Ja Dios? Esta palabra, Ja. Entonces, vamos a dar muchos testimonios que cuando dice Ja Dios, lo que estaba diciendo el que es Dios. El que es Dios. Ja, el que es, el existente, el eterno, el que existe, el que es Dios. Entonces vamos a seguir dando más versículos. 77, 11. 77, Salmo 77, verso 11. Dice, me acordaré de las obras de Ja, de Ya, de Ja, dice en la Reina Valera. Me acordaré de las obras de Ya, de Ja. Entonces, me acordaré las obras del que es, del que era y del que será. Eso es lo que significa esta palabra. Entonces vamos al Salmo 94, 7. 94, 7 dice, y dijeron, no verá ya ni entenderá el Dios de Jacob. Y dijeron, no verá el que es, ni entenderá el Dios de Jacob. Salmo 102, 18. Salmo 102, 18 dice, y se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Yah. ¿Qué significa esto? Alabará al que es. Eso es lo que significa. Salmo 115, 17 y 18. Salmo 115, ahí se repite mucho. Dice el verso 17, no alabarán los muertos a Yah,
ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Yah. Aquí, Yah. ¿Por qué solamente Yah? Aquí está Yah. Aquí está el nombre, sí. Pero no es Yahweh, ni Jehová, ni Yahweh, ni Yahuwah. No. Cuando Dios le dice, ¿quién te envió? Yo soy el que es, el que era y que será. Yo soy. Por eso la palabra de Dios dice en tantos lugares, aquí tengo muchísimos nombres, naturalezas o características de Dios. Elohá, Elohim, El Shaddai, Adonai, y luego acá está el Yod-He-Vah-He, que acá lo han traducido como Yahweh, que entre comillas o entre paréntesis otros lo traducen como Señor y otros como Jehová. Entonces estamos hablando del mismo, de Yod-He-Vah-He, pero ese no es, allí está su nombre, pero ese no es un nombre para decirlo fonéticamente. En todo caso, si lo queremos fonéticamente, su nombre estaba guardado y reservado. Aquí está su nombre, es verdad, aquí adentro de aquí está su nombre. ¿Cuál es? Yo soy el que soy. Aquí, yo soy el que soy. ¿Qué significa esto? Yo soy el que era, el que es y que será. Pero ¿cómo se llama? Dios se reservó ese nombre. Porque hay uno solo sobre todo nombre. Y eso es lo que quiero llegar. Hay uno solo que es sobre todo nombre. Pero acá dice, en estos versículos, Yah, como lo estamos leyendo acá. Y acá empieza. Acá hay uno que se dice, Yod-He-Vah-He. Por ejemplo, Jireh, que él proveerá en Génesis 22:14. Yod-He-Vah-He, Rafa, el Señor que sana, mi sanador. Éxodo 15:26. Después dice, Yod-He-Vah-He, Nisi, Yod-He-Vah-He, Mekadesh, Yod-He-Vah-He, Shalom. Y eso está ahí en la Biblia. Éxodo 17:15, Levítico 28, Jueces 6:24. Yod-He-Vah-He, Sidkenu, el Señor es mi justicia. Jeremías 33:16. Yod-He-Vah-He, Roí, el Señor es mi pastor, Salmo 23:1. Yod-He-Vah-He, Sama, el Señor está allí. Yo me acuerdo hace 20 años, yo estuve estudiando los nombres y de un gran evangelista muy famoso, que muchos lo conocen, pero no voy a decir su nombre. Pues la palabra dice no difamen a nadie, pero ese hombre pues era famoso y es hasta ahora famoso. Y pues no sabía lo que estaba hablando. Y yo estaba aprendiendo de él. Yo estaba un ciego guiando a otro ciego. Y yo me aprendía los nombres. Y claro, en ese tiempo yo pronunciaba el nombre de Jehová. Y yo pronunciaba Jehová aquí, Jehová allá, mi justicia, mi sanador. Pero adentro como que está bien, pero como que no era. ¿Y por qué? Porque pues el Espíritu Santo te ponía la lucecita, pero pues no había entendimiento. Entonces lo que aquí está diciendo simplemente es que Él es. Entonces acá la correcta manera es, por ejemplo, Yod-He-Vah-He, Nisi, lo que acá está diciendo, el que es mi bandera, el que es mi santificación, el que es mi paz, el que es mi Dios, el que es mi justicia, el que es mi pastor, el que es el Dios de los ejércitos, el que es. Esa es la forma. No que el nombre es Yod-He-Vah-He o Yahweh Nisi, mi bandera. Oh, sí. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yahweh Nisi, como si entendieran lo que hablan. Y está igual. Lo que está diciendo es el que es mi estandarte, el que es mi pastor, el que es. Él es. ¿Cuál es el nombre de Él? Él se lo guardó porque Él tiene uno solo que es sobre todo nombre. ¿Cuál es? El que es, el que era y el que ha de venir. Ese. Él es el mismo, no ha cambiado. Entonces, cuando yo leo y discuten unos barbones de barba blanca y se ponen una kipá y todo, y creen que porque hablan hebreo,
Dios mío, yo estaba igual y todavía iba allá, pero el día que se voltearon para donde está el sol y comenzaron a hablar en hebreo, en ese momento el Espíritu Santo me hizo una luz ya no chiquita ya. Ese día la luz era pi, 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 peligro, peligro, peligro. Ciegos, ciegos, ciegos. Dios mío, mira que era ciego. Y en ese momento dije, Dios, algo está mal. No, las palabras en hebreo, las raíces y todo, me encantan, hay que escudriñarlas y todo, pero el Espíritu Santo es el que nos guía toda la verdad. Y vamos a entender que cuando la palabra de Dios dice que a toda nación, tribu, pueblo y lengua, a todo etnos, a todo pulé, a todo laos y a toda glosa. La palabra glosa habla de lenguas, de idiomas, por si acaso. Que Dios es un Dios para todas las naciones, para todos los libros, para todas las tribus, linajes, pueblos y lengua y glosa. Y pues yo no soy del linaje hebreo, ni mi lengua es el hebreo. Entonces vamos a continuar dando más testimonio. Muchísimo testimonio. Salmo 118. Está cargado. Verso 5. Desde la angustia invoqué a Yah, como dice aquí en Reina Valera, Ja, y me respondió Ja. Verso 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yah. Me castigó gravemente Yah. Verso 19. Entraré por ellas, alabaré a Yah. Y luego el versículo 20 dice, esta es la puerta de Yod-Kebaje. Interesante. En el mismo versículo 19 dice, alabaré a Yah. Y en el siguiente versículo dice, esta es la puerta de Yod-Kebaje. O sea, no solamente del que es, sino que ya completo, del que es, del que era y el que será. Entonces, el versículo 24, 26 lo dice completo. Entonces, hay muchos versículos y se los voy a recitar porque la hora está pasando. Eso está Salmo 130, verso 3, Salmo 135, 3 y 4, Salmo 147, verso 1, Salmo 150. Vamos a leer el último Salmo, Salmo 150. Dice el último versículo, todo lo que respira, alabe a Yah, alabe a Yah. ¿Cuál es el nombre total? ¿Este o este? Su nombre es su naturaleza. Entonces, todo lo que respire, alabe a Jehová, Yahuwah, Yahweh. Dios mío, yo estaba igual de ciego. Y no me atreví a dar esta enseñanza hasta que el día que Dios me abrió el entendimiento. Porque hubiera sido para mí repetir lo que todos enseñan. No solo hasta hoy día. Entonces, cuando la palabra de Dios en el Salmo 150 y en el último Salmo, el último versículo dice, todo lo que respire, alabe a quién. Lo que está diciendo es, todo lo que respira, alabe al que es. Nada más. Nada más. Lo demás es ceguera espiritual. Lo demás es puro cuento. Por eso es que Daniel, Joel, Ezequiel, Ismael, Rafael, todo lo que termina en él, pues ese es el nombre que tiene en el hebreo, tiene esa parte de Dios. ¿Qué significa ese? Por ejemplo, Daniel, que el significado es Dios es mi justicia, por ejemplo, Dios es mi juez. Lo que está diciendo, ¿cómo te llamas? O sea, que yo soy Daniel, o sea, yo soy justicia. Es lo que estaba diciendo el hombre. Yo soy Noé, yo soy cualquiera que sea el significado del nombre, lo que quiero decir es de que en el nombre está la naturaleza de esa persona. Entonces, ahora,
voy a proseguir. Yo creo que es 1 hora más o menos aproximadamente. Yo creo que vamos a cortar. Vamos a hacer la parte número 2.